Saludo fraternal a todos nuestros amados hermanos y hermanas de las iglesias centrollanos y todos aquellos hermanos que se están incorporando para formar parte de esta comunión. Alabamos al Señor. Seguimos entonces, amados hermanos, con Fundamentos de la Fe Cristiana, tomo 2, lección número 12, de materiales producidos por nuestra editora Árbol de la Vida. Y, amados hermanos, en la lección número 10 tratamos la caída de Adán y en la 11 tratamos la caída de Caín. En esta ocasión vamos a tratar la tercera caída, que tiene que ver con la generación en tiempos de Noé. Y bueno, los temas que vamos a tratar en esta lección son los antecedentes, la causa, el proceso y las consecuencias de la caída. Bueno, amados hermanos, avanzamos y tenemos en primer lugar los antecedentes de la caída. De la misma manera como Dios preparó un camino para la salvación del hombre en la primera caída, la sangre y las vestiduras del Cordero sustituto, mostrado en Génesis 3:21 y Apocalipsis 13:8, y en la segunda caída, donde el hombre se hunde aún más, el Señor también preparó un camino para la salvación. Al final de Génesis 4, Adán y Eva tuvieron un hijo, al cual le pusieron por nombre Set, que significa sustituto. Set, cuando engendró a su hijo, le puso el nombre de Enos, que significa débil, frágil, mortal. El último versículo del capítulo 4 de Génesis nos muestra el camino de la salvación de Dios después de la segunda caída. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, versículo 26. En este escenario negativo, el hombre percibió su fragilidad, su debilidad, y comenzó a invocar el nombre del Señor. Aquí vemos la diferencia entre esos dos grupos, esas dos líneas que recorrerán toda la Biblia. El grupo de la descendencia de Caín, con su biografía contada en el capítulo 4, fue completamente ignorado en cuanto a sus vidas, pues no fueron contadas delante de Dios, y mostrando solo sus obras y cómo crearon una cultura para que el hombre viva sin Dios, independiente de Dios. En cambio, en el otro grupo, el de los descendientes de Adán, donde su biografía es contada en el capítulo 5, ellos escogieron vivir una vida con Dios y comenzaron a invocar el nombre del Señor Jehová. Génesis 5 nos muestra la biografía de ese grupo y, a diferencia de lo que ocurre en los descendientes de Caín, no son sus obras las que son contadas, sino su vida. Esto nos muestra que el tiempo de su vida fue contado delante del Señor porque invocaba su nombre. Remarque esto: de aquellos que escogieron vivir con Dios y comenzaron a invocar el nombre del Señor, no son sus obras las que son contadas, sino su vida. Esa línea produjo hombres que agradaron a Dios, como Enoc, que anduvo con Dios por la fe y fue traspuesto, según Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24, y Hebreos 11:5. Finalmente, esa línea también produjo a Noé, el protagonista positivo en el escenario negativo de la tercera caída del hombre, cerrando así la biografía en el capítulo 5. Entonces, hermanos, invocar el nombre del Señor es un separador entre los que quieren seguir con Dios y los que quieren seguir su propio camino sin Dios. Esa práctica cierra Génesis 4, un capítulo negativo, donde la muerte surge por primera vez y le da esperanza al hombre para entender mejor este asunto. Verifíquelo en la lección número 19 del tomo 1 de esta serie. Bien, veamos algunos versículos que nos muestran la importancia de invocar el nombre del Señor. Primeramente, Lamentaciones 3, versículos 55 y 56, dice de la siguiente manera: invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz. Aleluya. Deuteronomio 4:7 dice: porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Jeremías 29:12 dice:
Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiréis. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Salmo 116:3, 4 y 13 dice: me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Estos son solo algunos versículos que hablan acerca del invocar. Vea que las situaciones más negativas, remarque eso, las situaciones más negativas, ¿verdad? El invocar el nombre del Señor aparece. No solo nos acerca a Dios, sino que nos salva de toda y cualquier situación, por peor que sea. Eso fue lo que los descendientes de Adán experimentaron cuando comenzaron a practicarlo al final de Génesis 4. Y ese es el camino de la salvación para el hombre en la segunda caída. Veamos la causa de la caída. Para desobedecer a la palabra de Dios, el resultado de esta caída fue que el pecado, la naturaleza satánica, pasó a morar en la carne del hombre. Consecuentemente, en la segunda caída, Satanás ya estaba dentro del hombre, induciéndolo por medio del pecado a desobedecer una vez más a la palabra de Dios. La consecuencia, además del primer asesinato, fue la separación de la humanidad en dos grupos. Uno que siguió su propio camino, independiente de Dios, y el otro que reconocía su fragilidad y permanencia con Dios, invocando el nombre del Señor, conectándose a Dios por medio del invocar. Ahora, en la tercera caída, Satanás da un paso más y avanza para producir una raza humana mezclada con los ángeles caídos, conforme a lo que vemos en Génesis capítulo 6, versículos 1 al 7. Leemos: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo que los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. En esta porción hay diferentes interpretaciones de quiénes son los hijos de Dios. Algunos afirman que eran los descendientes de Set, hijo de Adán, de quien surgió una raza piadosa que temía a Dios. Otros interpretan que eran los ángeles caídos que siguieron a Satanás en su rebelión. Creemos que esta segunda interpretación, como aparece también en Job 1:6-2:1, es la correcta. Al final, la unión entre los descendientes de Adán que temían a Dios y los que temían a Dios no producían una raza de gigantes. En Apocalipsis 12:4, los ángeles caídos son la tercera parte de las estrellas del cielo, que el dragón arrastró con una cola. En la época de Noé, ellos tomaron para sí las hijas de los hombres, uniéndose en un casamiento ilegal. Son los que no guardaron su propia dignidad, como muestra Judas, versículo 6.
Remarque este asunto. El plan de Satanás era contaminar aún más al hombre que Dios había creado. De acuerdo con Efesios 2:2 y 6:12, el principado de los ángeles, es decir, su potestad, son los aires. Estos ángeles dejaron su potestad y se unieron a las hijas de los hombres. No hicieron eso simplemente porque se agradaron de ellas. Antes bien, ese era el plan de Satanás para contaminar aún más al hombre que Dios había creado. En la época de la tercera caída, la raza humana no era más pura, pues se convirtió en una mezcla de la naturaleza humana con seres angelicales. Esa unión ilegal produjo a los Nefilim, los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, según Génesis 6:4. Cuando los israelitas entraron en la tierra de Canaán, Dios dio órdenes para destruir a todos los pueblos cananeos. Eso ocurrió porque nuevamente había una mezcla en aquellas tierras. Como vemos en Números 13:33, también vimos allí gigantes, hijos de Anás, raza de los gigantes. La palabra gigante en Génesis 6:4 y en Números 13:33 en hebreo es Nefilim, que por su parte significa los caídos, indicando la mezcla de la raza humana con los ángeles caídos. De acuerdo con la Biblia, los Nefilim eran hombres de grande estatura, según Números 13:32. Ellos fueron los que amedrentaron a los hombres enviados por Moisés a espiar la tierra de Canaán. Además de la mezcla de los ángeles caídos con la raza humana, en la tercera caída el hombre se había vuelto extremadamente carnal, según Génesis 6:3. El resultado de haber abandonado la presencia de Dios fue que el hombre abusó del pecado y se volvió carnal, se volvió carne. Hay una diferencia entre ser pecador y ser carnal. En Romanos 7:18 al 20, vemos a un pecador luchando contra el pecado. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Remarque esta idea. El resultado de haber abandonado la presencia de Dios fue que el hombre abusó del pecado y se volvió carnal. Aquí en lo que leímos en Romanos 7:18 al 20, la persona lucha porque no quiere pecar. En cambio, una persona carnal peca deliberadamente, sin ningún arrepentimiento, sencillamente para satisfacer los deseos de su carne. En cierto sentido, Dios puede hasta tolerar nuestros errores y transgresiones, pero nunca tolerará nuestra carne. Cualquier cosa que provenga de nuestra carne es un insulto para Él. En la época de la tercera caída, además de la mezcla con los ángeles caídos, toda la raza humana se volvió carnal. Por esa razón, Dios le apareció a su siervo Noé y le dijo que destruiría toda aquella generación. Señor Jesús. Aquí está el proceso, el siguiente punto, el proceso de la caída. El primer paso en el proceso de la tercera caída fue la satisfacción de los deseos de la carne. En la primera caída, el hombre fue engañado y desobedeció a Dios. Sin embargo, se arrepintió y continuó en la presencia del Señor. En la segunda caída, el hombre no fue engañado, sino que siguió su propia voluntad y se apartó de la presencia de Dios, creando una civilización sin Dios. A partir del momento en que comenzamos a vivir sin Dios, satisfaciendo todos nuestros deseos, nos volvemos carnales. Cuando una persona se vuelve carne, no hay elección que no sea satisfacer sus propios deseos. La consecuencia de eso es que el hombre se volvió maligno y corrupto al extremo. En Génesis 6:11 al 13 leemos
Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. A los ojos de Dios, la tierra no solo era maligna, sino que se había corrompido a tal punto que Dios no podía tolerarla más. Remarque ese asunto, amado hermano. Allí fue cuando la humanidad llegó a esa condición carnal que los ángeles caídos aprovecharon para poner el plan de Satanás en acción y causar una mezcla con la raza humana, afectar, amados hermanos, aún hasta la genética, para llevar al hombre a hacer las peores acciones o obras malignas o de la carne. Los ángeles caídos sabían que el hombre, que se había vuelto extremadamente carnal y esclavo de los deseos de su carne, no rechazaría más esa degradación. Paso a paso, caída tras caída, la humanidad se fue hundiendo cada vez más. Qué terrible escenario. Ahora vamos a las consecuencias de la caída. La primera consecuencia de la tercera caída fue el retiro del Espíritu Santo, lo cual significa que Dios había abandonado al hombre en aquella situación. El versículo 3 de Génesis 6 usa el verbo contender, luchar o esforzarse, lo cual muestra que Dios tenía, ¿verdad?, una intención en aquel tiempo, ¿verdad? En esa época en la que el hombre se volvió carnal, el Espíritu de Dios todavía se esforzaba y luchaba para que volviera al camino de la salvación preparado por Dios. Así que remarque esta idea. Todos los que escogieron seguir el camino de la salvación de Dios no lo hicieron por sí mismos, antes bien fueron ayudados por el Espíritu de Dios, amados hermanos. No piense que Abel o todos aquellos que fueron mencionados en el capítulo 5 escogieron por sí mismos seguir el camino de la salvación de Dios. De igual manera, Enoc tampoco escogió andar con Dios por él mismo. O incluso Noé, que era justo, perfecto en su generación y andaba con Dios, como dice Génesis 6, 8 al 9. Ahora, con todo eso, Dios decidió que su espíritu no se esforzaría más ni contendería a favor del hombre por la situación en la que se encontraba. Una raza mixta y extremadamente carnal. Ya no había nada que hacer con el hombre, sino este juicio terrible del diluvio. Por último, la consecuencia extrema de la tercera caída del hombre fue el diluvio, que trajo el juicio de la destrucción, como dice el capítulo 6, 17, 7, 10 al 12, para limpiar la raza humana de la mezcla y del comportamiento carnal. La Biblia nos muestra que en medio de esa generación mezclada y carnal había un hombre de la línea de los que andaban en la presencia del Señor, llamado Noé, cuyo significado es consuelo o descanso. Génesis 6, 8 al 9 y 13 al 22 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás
a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie y de la bestia según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. El diluvio vino en 1656, años después de que Adán había sido creado. Mientras las personas de la época de Noé comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, como dice Mateo 24, 37 y 38, Noé construía el arca que lo salvaría a él y a su familia. El diluvio vino en el año 600 de la vida de Noé y duró 40 días y 40 noches, como dice Génesis 7, 11 y 12. Con excepción de Noé y de los que estaban en el arca con él, todos fueron exterminados por el diluvio. Oh Señor Jesús, parece una triste historia, pero no es más que un plan maravilloso de Dios para restaurar el camino para una descendencia que invoque el nombre de Jesús y sean vencedores para este tiempo. Aleluya, porque esa promesa que Dios dio a Noé, que seríamos salvos y sería salva nuestra familia y todas las familias de la tierra en Abraham ahora serán benditas de acuerdo al plan de Dios por medio de nosotros, amados hermanos. Aleluya, porque todo este plan se está consumando y cada día el tiempo está más cerca. Por eso Dios nos manda a tener una conexión con la palabra y estar en esa línea de descendientes que invocan el nombre del Señor Jesús. Esta pregunta para considerar cuál es el camino de la salvación que Dios preparó para el hombre después de la segunda caída. ¿Cuál es la diferencia entre las genealogías en el capítulo 4 y 5 de Génesis? ¿Cuáles son las causas de la tercera caída del hombre? ¿Quiénes son los Nefilim mencionados en Génesis 6 y número 13? ¿Cuáles son las consecuencias de la tercera caída del hombre? Porque Dios escogió a Noé. Señor, gracias te damos por este mensaje. Porque aún, Señor, cuando vemos la trágica caída del hombre, acá en la generación de Noé, en el tiempo de Noé, hoy podemos decir, Señor, que también nos está advirtiendo que este tiempo es como esos tiempos de Noé. El hombre come, bebe, se casa, se da por casamiento y ignora lo que se acerca. Aquí está nuestro corazón. Nos volvemos a ti, porque nosotros queremos ser aquellos que aprenden a conocer los tiempos, que vienes tú pronto y a la puerta estás. Señor Jesús, Jesús es el Señor. Dios nos bendiga.